Muchas gracias, es un honor tener a una persona muy especial aquí. Hemos trabajado juntos por mucho tiempo. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Hemos tenido almuerzos, reuniones, junto con su equipo muy capacitado. Y creo que hemos encontrado algunas soluciones buenas, conclusiones interesantes. Vamos a trabajar en eso y asumo que va a regresar a casa pronto. Somos buenos amigos de Israel. Debería decir que esto es lo mejor que podía ocurrirle a Israel. Es un honor estar aquí. Tengo muchos amigos en Israel. No es una región fácil, pero los estamos ayudando y también nos están ayudando a nosotros en gran medida. Así que hemos tenido unas buenas conversaciones hoy. El tema más obvio, Irán, y el tema concerniente a Israel. Y el primer ministro les hablará un poco acerca del comercio con Estados Unidos. Les doy las gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Benjamin. Gracias, señor presidente. Señor presidente, primero que nada quiero darle las gracias por invitarme una vez más a la Casa Blanca. Usted ha sido un amigo excepcional de Israel. Usted nos ha respaldado, nos respalda y nos ha dado un apoyo enorme. Eh, Creo que esto es lo que la gente espera, el pueblo de Israel espera esto y el Departamento de Justicia está luchando contra el antisemitismo, apoyando a Israel. Quiero que sepa de todo corazón, es algo que agradecemos profundamente. Hemos tenido la oportunidad de conversar sobre múltiples temas. Hablamos del tema de los aranceles. Debo decirle que nosotros vamos a eliminar el desbalance comercial con Estados Unidos. Tenemos la intención de hacerlo rápidamente. Pensamos que es lo más apropiado y también vamos a eliminar las barreras comerciales innecesarias. Creo que Israel puede servir como un modelo para muchos países que pudieran hacer lo mismo. Reconozco la posición de Estados Unidos, diciendo nosotros permitimos que otros países nos impongan aranceles, pero nosotros no hacemos lo mismo. Y tenemos que tener un comercio justo. Esa es una posición que usted ha planteado, señor presidente. Vamos a eliminar los aranceles muy pronto. Tuve la oportunidad de hablar con el secretario Lutnick sobre cómo podemos hacer esto rápidamente y hallar una solución rápida. No estamos hablando de intenciones, ni de simples palabras, sino de resultados. Muchas gracias. Hemos hablado no solamente del tema de los rehenes, sino también acerca de Gaza. El tema de los rehenes, por supuesto, es una situación de enorme agonía. He hablado con las familias. Antes de venir para acá, hablé con otra de las familias. Todos los días las familias y los rehenes viven una agonía. Steve Wyckoff, el representante del presidente Trump, nos ha ayudado a avanzar. Estamos trabajando en otro arreglo que esperamos tenga éxito y estamos decididos a obtener la libertad de todos los rehenes y a eliminar la amenaza de Hamas en Gaza para que la gente de Gaza pueda tomar decisiones libremente de cualquiera que sea su destino. El presidente ha planteado una visión audaz. Hay países que están dispuestos a acoger a palestinos si deciden voluntariamente radicarse allí. También hablamos acerca de la situación en Siria.
Tenemos relaciones con Turquía que se han deteriorado y no queremos que nadie utilice a Siria como una base para eh, atacar a Israel. Eh, Estamos hablando de una excelente relación con Estados Unidos, el presidente de una buena relación con el líder de Turquía. Hablamos de cómo podemos evitar este conflicto y creo que podemos tener un mejor cuadro. Y también hablamos, por supuesto, de Irán y todos coincidimos en que Irán no debe tener un programa bélico nuclear. Si se puede hacer de manera diplomática, como ocurrió con Libia, eso sería positivo. Pero pase lo que pase, tenemos que asegurarnos que Irán no tiene armas nucleares. Eso es todo de mi parte. Un momento. Tenemos conversaciones directas con Irán. El sábado hubo una reunión muy importante, ya veremos qué sucede. Y creo que todos están de acuerdo en que lo ideal sería llegar a un acuerdo, aparte de lo obvio. Realmente esto no es algo que yo no quisiera que nos quedemos envueltos en eso, ni Israel tampoco. Pero estamos entrando a un territorio muy peligroso. Esperamos que las conversaciones tengan éxito y redundaría en el mejor interés de Irán. Esperamos que sea así y tuvimos buenas conversaciones sobre múltiples temas. Agradezco lo que decía sobre los aranceles. Muchos países se han aprovechado de nosotros durante años y esto no se puede sostener. No podemos seguir siendo los estúpidos. Y todo esto se debe a gente que se sentó en esta silla, no en la suya, en esta. Permitieron que le ocurrieran cosas terribles a nuestro país en comercio y otras áreas. Si vemos lo que pasó con el último presidente, millones de personas entraron al país con fronteras abiertas. ¿Cuán estúpido puede ser esto? Él permitió que millones de personas entraran al país. Y estamos hablando de muchos individuos que eran criminales, narcotraficantes, pandilleros y gente que vino de cárceles que las vaciaron para mandarlos a nuestro país, aprovechando la frontera abierta con México. Algunos también entraron por Canadá, muchos, pero en general la mayoría por la frontera sur. Y qué pena. Ahora estamos trabajando para sacar a los criminales, a los asesinos, a los narcotraficantes, a los enfermos mentales. Todo esto lo permitió el gobierno de Biden y es una vergüenza que tengamos que hacer todo este esfuerzo. Y encima tenemos jueces que tratan de proteger a esta gente, pero no estaban allí para protegernos cuando dejaron entrar a esta gente. Creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. La frontera está mejor que nunca. En mi primer gobierno tuvimos una frontera sólida y segura. Ahora hay gente que está viniendo al país bajo un proceso legal. Necesitamos gente que venga a nuestro país, pero tiene que ser gente que ame nuestro país y lo aprecie. Dicho esto, ¿preguntas? ¿Estaría usted dispuesto a hacer una pausa en los aranceles para abrir la puerta para negociaciones? Mire, hay muchos países que están proponiendo acuerdos con nosotros. En algunos casos van a pagar aranceles sustanciales, pero habrá acuerdos equitativos. Esta mañana hablaba con el primer ministro de Japón, tuvimos una muy buena conversación y una de las cosas que dijimos es que tiene que abrir su país porque nosotros no vendemos coches en Japón y ellos venden millones de coches en nuestro país. Ellos no compran nuestros productos agrícolas, una pequeña fracción. Tenemos una muy buena relación con Japón y tenemos que mantenerla, pero ellos y otros países van a venir. Con China, como saben, ellos establecieron un arancel de 34% por encima de los aranceles ridículos que ya tienen
Y dijimos, bueno, si eso no se suspende para mañana al mediodía, tendremos un arancel de 50% por encima del arancel ya existente. Durante años ellos se han enriquecido debido a gente que permitió esto desde la Casa Blanca. Cientos de miles de millones de dólares y no debería ser así. Tengo una buena relación con el presidente Xi, espero que se mantenga, tengo un gran respeto por China, pero no pueden seguir por este camino. Tenemos una oportunidad y ningún otro presidente va a hacer esto que yo estoy haciendo. Y debo decirles que es un honor hacerlo porque lo que nos han hecho ha sido devastador. Tenemos una deuda de 36 billones de dólares por una razón, y es por lo que se ha permitido que ocurra. Ya sea que estemos hablando con China o con otros países, si podemos llegar a un acuerdo que sea justo y que sea positivo para Estados Unidos, estamos poniendo a Estados Unidos primero y antes no era así. La gente que estaba en la oficina oval dejaba a nuestro país al final. Dos preguntas. ¿Espera usted que alguno de estos acuerdos se concreten de aquí al 9 de abril y algún mensaje de su gobierno? Usted habla de negociaciones, pero otros dicen que estos aranceles son permanentes. Bueno, ambas cosas pueden ser ciertas. Pueden ser permanentes o puede haber negociaciones, porque hay otras cosas que necesitamos. Mire, casi estábamos a punto de concretar un acuerdo con China durante mi primer gobierno. Algunos lo recordarán, pero fue muy lamentable. Teníamos un muy buen acuerdo de 50.000 millones de dólares, estaba en ciernes. Pero este no era el acuerdo que yo quería. Yo esperaba eso y una mayor apertura de China para que nuestras empresas pudieran ir a China y competir con otros países y con la misma China. Y al final el proceso se cayó. Sí. Hay una serie de cosas aparte de los aranceles. Los aranceles son muy importantes, pero hay otros elementos como la apertura de países cerrados. China es un país cerrado y lo que ellos hacen es que ellos cobran estos aranceles, así que si usted vende vehículos o otras cosas, nadie los compra porque los precios son enormes. Esperamos tener acuerdos justos y equitativos con todos los países, pero si no acceden, no podrán participar en Estados Unidos. Un momento, un momento, un momento, un momento. Muchos estadounidenses que votaron por usted en lugar de Biden, lo hicieron porque usted prometió el fin de la guerra en Gaza, pero la guerra sigue y no hay un acuerdo sobre los rehenes. ¿Alguna actualización? Bueno, quiero que la guerra pare y la guerra va a parar en algún momento, en un futuro no distante. Queremos la libertad de los rehenes. Muchos han salido, pero es un proceso largo. No debería ser así. Hemos sido muy enérgicos con los hutíes, por ejemplo. Teníamos gente que estaba atacando buques y otras cosas. Estaban atacando aeronaves, por ejemplo. Así que pudimos asestarle un impacto muy fuerte a los hutíes. Lo saben y no saben qué hacer ahora. Y esto es una cuestión de noche tras noche. Eliminamos a muchos de sus líderes y expertos en misiles. Nadie sabía que estaban haciendo esto. Es una operación bastante sofisticada, pero se les ha causado un daño muy intenso. Pete, ¿quieres hablarnos de esto?
Sí, los hutíes han tenido 3 semanas muy malas y la situación se va a poner peor. Estamos atacando instalaciones subterráneas, plantas de producción de armas, eh, bunkers, y esto va a continuar hasta que los hutíes dejen de atacar a nuestros buques. Hemos sido muy claros. En cuanto a Irán, Irán debe dejar de apoyar a los hutíes y ese mensaje ha sido muy claro. Tenemos más opciones y podemos incrementar la presión y la campaña ha sido devastadora. Tenemos unas excelentes fuerzas armadas, no tienen punto de comparación y a pesar de que eh, Biden dejó una gran cantidad de recursos militares en Afganistán, una situación absolutamente embarazosa lo que ocurrió en Afganistán. Qué cosa tan bochornosa, pero dejaron una gran cantidad de equipo militar atrás. Ustedes los ven en sus desfiles anuales cuando hacen desfiles con los camiones que quedaron atrás. Pero a pesar de eso, esto fue solo una pequeña porción de estos recursos. Nosotros reconstruimos las Fuerzas Armadas durante mi primer gobierno y están ocurriendo cosas muy positivas. Esencialmente también aprobamos un presupuesto. Estamos hablando de $3 billones y nadie ha hablado de esto. Así que tenemos que estar muy conscientes de los costos, pero tenemos que tener unas Fuerzas Armadas fuertes. Así que vamos a aprobar un presupuesto y me complace decir que será el mayor programa militar que hayamos tenido. Estamos haciendo recortes en términos de eficiencia gubernamental con DOGE, pero cuando hablamos de que a una mujer le están dando $2.000 millones para actividades supuestamente ambientales y les ponen dinero en su cuenta bancaria, bueno, pero mire, vamos a trabajar en unas Fuerzas Armadas sumamente poderosas. Nunca antes habíamos tenido el tipo de aviones y misiles que hemos ordenado. En muchos aspectos es lamentable que nos veamos obligados a hacer esto, porque esperamos no tener que usarlo, pero tenemos que tener unas Fuerzas Armadas muy poderosas y esto va a seguir siendo así. En cuanto a Irán, esta es la primera vez que escuchamos que Estados Unidos tiene contactos directos con los iraníes. ¿Puede darnos más información? ¿A qué nivel? A muy alto nivel. El sábado tuvimos una reunión de muy alto nivel con los iraníes. Estamos hablando directamente. Y decían, bueno, quizá están trabajando con intermediarios. No, estamos interactuando directamente. Si se puede llegar a un acuerdo sería excelente. Sería muy positivo para Irán, ciertamente. Pero tuvimos una reunión muy importante el sábado a muy alto nivel. ¿Y cómo se va a asegurar que los aranceles no empujen a los aliados de Estados Unidos a la influencia de China? Ellos quieren trabajar con Estados Unidos, no con China. La gente que está con nosotros, pero no podemos dejar que se sigan aprovechando de nosotros. Yo llevo años hablando de esto, de cómo nuestro país estaba siendo perjudicado con Japón, con China. China se lleva la palma, pero esto no puede seguir. En cuanto a los aranceles sobre coches y productos industriales, ¿no es suficiente? La Unión Europea ha sido muy fuerte durante años. Yo diría que fue concebida para socavar comercialmente a Estados Unidos. La formaron
la mayoría de los países de Europa que se unieron para crear una especie de situación de monopolio, para tener una fuerza unificada contra Estados Unidos en materia comercial. Tenemos la OTAN, que agrupa esencialmente a los mismos países, pero se aprovecharon de nosotros monetariamente antes que yo llegara. Yo logré conseguir 600 mil millones de dólares para la OTAN. Muchos países no estaban pagando. Nosotros estábamos subsidiándolos militarmente y se estaban aprovechando de nosotros en materia comercial. Ahora la situación ha cambiado y la Unión Europea se ha portado muy mal con nosotros. No compran nuestros coches o productos agrícolas, prácticamente nada. Sin embargo, ellos envían millones de vehículos acá, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, pero nosotros no vendemos un solo coche en la Unión Europea u otros lugares. Pero ya que hablamos de la Unión Europea, esto no va a seguir siendo así. Tiene que haber una relación justa y equitativa. Tenemos un déficit de 350 mil millones de dólares con la Unión Europea y eso tiene que desaparecer rápidamente. Y una de las formas de eliminarlo rápidamente es que empiecen a comprar energía de nosotros. Es algo que necesitan de todas maneras. Ellos tienen que comprometerse a comprar energía de manera consistente. Nosotros tenemos más energía que prácticamente cualquier otro país del mundo. Bueno, no sé si lo sabe, se lo sabe todo, pero múltiples formas de energía. El petróleo, gas, el carbón limpio, como yo lo llamo. Como saben, Alemania está abriendo una planta eléctrica a carbón cada semana. Bueno, ahora están haciendo esto. China está abriendo dos plantas generadoras de electricidad a carbón por semana. Bueno, nosotros tenemos un carbón limpio más que nadie, tenemos más gas y petróleo que cualquiera, tenemos más energía disponible que cualquier otro país, incluyendo Arabia Saudita. Y estábamos en la posición 3 y durante mi gobierno llegamos al puesto número 1. Y la razón por la que nos hemos visto tan perjudicados y tuvimos esta inflación desbocada con Biden fue por el tema de la energía. Sí, el gasto influyó, pero la energía fue el principal factor. Nosotros teníamos un programa en marcha y cuando se metieron con eso, los costos se dispararon. Ahora bien, yo dije, vamos a tratar de abaratar los alimentos, los huevos. Cuando yo llegué a la presidencia, la primera semana la prensa estaba vuelta loca diciendo los precios se cuadruplicaron. Y dije, yo acabo de llegar. Ahora el precio de los huevos ha bajado 79%. A otra gente le habría tomado mucho tiempo hallar una solución. La energía se ha abaratado, las tasas de interés han bajado, el costo de la vida ha bajado. Pensamos que estaremos cerca de los $2.50 por galón de gasolina. Así que lo que estamos haciendo es maravilloso. Estamos recortando los precios porque el costo de la vida era tan alto que la gente no podía hacerlo. El precio de los alimentos se había disparado, ahora los precios se están bajando. Así que esto se ha abaratado, las tasas de interés han bajado, todo está bajando. Y con las tasas de interés, bueno, cuando refinanciamos la deuda es un factor muy importante aquí. Así que vamos a usar los aranceles para amortizar la deuda. Pero las tasas de interés eran sumamente altas, pero ahora están bajando. Nuestro país va a estar en mucha mejor posición. Y creo que es lo que hemos hecho. Muchos israelíes los están viendo en este momento.
específicamente cómo esperan sacar a los rehenes de esa terrible situación. Estamos tratando de obtener la libertad de los rehenes, estamos hablando de otro cese al fuego, pero queremos que los rehenes sean puestos en libertad. Eso es lo que más desea el pueblo de Israel. Este hombre está trabajando muy intensamente con nosotros. Espero que lo aprecien porque ha sido un gran líder. Él está trabajando muy duro sobre el tema de los rehenes y otras cosas. Y es un lugar difícil en el mundo, pero somos buenos socios. Estamos trabajando muy duro. Si van a negociar un nuevo acuerdo con Irán, puede decirnos por qué sería más efectivo. Mire, no le puedo decir eso, pero creo que sería algo diferente y quizá más firme. Cuando llegamos al primer acuerdo estaban muy satisfechos. Mire, había gente aquí. Recibimos a 10 ex rehenes y les preguntamos cómo fue su experiencia y las historias que nos contaron. Mire, dije, estando allí, eran 10 personas, una muestra representativa. En algún momento jamás tuvo alguna expresión de respaldo, les dieron un pedazo de pan o una comida extra, como lo vimos en Alemania y otros lugares. Y me dijeron, no, no. En algún momento les dieron alguna palabra de consuelo y dijeron, no, nos pegaban. El odio es algo increíble. Y esta gente la tenían en un tubo y pensaban que se iban a sofocar. Y de tanto en tanto abrían el tubo. Y dicen, mire, estar en un túnel ya es malo, pero las historias que escuchamos fueron increíbles, pero dije, ¿pero hubo alguna muestra de humanidad? Y no, para nada. Un poco de comida adicional o algo. No. Cuando uno ve a los ex rehenes, uno los ve que están bien, pero uno se da cuenta que internamente tienen estas cicatrices. Cuando hablamos de 150, 180 días de cautiverio, esta gente que ha sido tratada muy mal, yo nunca había visto cosas semejantes. Me sorprendieron sus respuestas. Señor presidente, hay 2 o 3 países que pudieran estar más cerca de ver una baja arancelaria. Creo que hay muchos que quieren salir de esto. La Unión Europea, con todo y lo mal que nos han tratado, ellos ajustaron los aranceles sobre los autos a casi nada. Pero no es solo el aspecto monetario, también hay otros elementos. Ellos tienen estándares tan rigurosos. Ellos tiran una bola de bowling desde 20 pies de altura y si hay una bolladura dicen no, el vehículo no califica. Lo mismo pasaría con un vehículo hecho en Alemania. Pero ellos se inventan reglas y regulaciones que tienen un solo propósito, que no se pueda vender nuestros productos en esos países. Aquí estamos hablando de barreras no monetarias. Son barreras tan estrictas que es imposible calificar. Así que los aranceles son una buena parte de esto, pero hay otro componente muy importante que son las barreras. También hacen algo más, ellos manipulan sus monedas y quieren devaluarlas. Pareciera ser positivo tener una moneda fuerte, un dólar fuerte, pero ellos quieren abaratar su moneda. Es difícil vender nuestros productos porque su moneda es mucho más baja que la nuestra en términos relativos. Hay muchas empresas que quieren hacer negocios, pero dicen es tan difícil vender porque lo que ellos han hecho es que han devaluado el yen, el yuan, y es muy difícil competir. No queremos eso.
Así que hay muchas cosas de las que estamos hablando. Pero vamos a buscar una solución que sea equitativa y al final el mundo se va a beneficiar. Pero tienen que respetar a Estados Unidos. Ninguna otra persona hubiera hecho esto. Mire, sería agradable el tener un gobierno sin tropiezos. Pero mire, nosotros perdemos miles de millones de dólares, casi 2 billones de dólares al año en el comercio con China. Nosotros perdemos cientos de miles de millones cada año en el comercio con China. Probablemente estemos hablando de casi 2 billones de dólares. ¿Por qué íbamos a hacer esto en primer lugar? Es insostenible. Y después dicen, bueno, los déficits, tenemos un déficit con tal o cual país, o ese país tiene un excedente comercial. Ellos usan esto en sus Fuerzas Armadas. Miren, no queremos eso. No quiero que dediquen 500 o 600 mil millones de dólares al año en sus Fuerzas Armadas. No quiero eso. Y nosotros no tendríamos que hacer eso tampoco. Porque ojalá, y esto se lo dije al presidente Xi, es un dinero que esperamos no tener que usar nunca. Estos increíbles sistemas de armamento que tenemos y que ellos tienen. Miren, esta es la única oportunidad de nuestro país para replantear el marco de acción. Ningún otro presidente se hubiera atrevido a hacer esto. A mí no me preocupa porque yo puedo vislumbrar la meta. Hemos progresado mucho y hay países que realmente se aprovecharon de nosotros. Ahora dicen, por favor, vamos a negociar. Porque están sintiendo el impacto severamente por lo que está ocurriendo. Es la única manera de redefinir el comercio. Y al final tendremos un país con fortaleza económica y esas fábricas cerradas en Estados Unidos las vamos a reactivar. Perdimos 90.000 plantas y fábricas desde el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Por cierto, el peor acuerdo que haya suscrito cualquier país. Yo le puse fin, decían esto va a ser imposible. Lo hicimos a través del Congreso, pero era una trampa. Realmente fue algo positivo. Así que el problema es que ellos hacen trampa. Canadá lo hace, México lo hace. Pero vamos a tener una buena relación comercial y un país muy fuerte. Nuestro país va a llegar a un nivel sin precedentes. Miren, nuestro país fue el más fuerte entre 1870 a 1913. ¿Por qué? Por los aranceles. No teníamos impuestos sobre la renta. Pero en 1915 alguien vino con esta idea brillante de ponerle un impuesto a nuestros ciudadanos. Y realmente no era tanto, no sabíamos qué hacer con el dinero. Tuvimos reuniones, comisiones, y estas comisiones trabajaron incansablemente para estudiar un tema. Tenemos tanto dinero, ¿qué vamos a hacer con él? Y espero volver a ponernos en esa posición. ¿Tiene planes de reducir los aranceles que se le impusieron a Israel? Mire, estamos hablando de comercio en muchos aspectos. Mire, nosotros le contribuimos a Israel 4.000 millones de dólares al año. Felicidades, por cierto. Pero nosotros donamos miles de millones. Y lo mismo hacemos con otros países. No lo creerían, pero un acuerdo de Biden le dio millones de dólares a Afganistán, miles de millones de dólares. Pero no, vamos a velar por nuestros amigos y ya no vamos a seguir velando por nuestros adversarios.
¿Piensa usted que las acciones militares son la forma de presionar a Hamas para que llegue a un acuerdo? Mire, yo pienso que es una fase muy importante del comercio mundial. Esperamos ser parte de este proceso. Sería importante tener a una fuerza estadounidense controlando Gaza. Durante años, de todo lo que he escuchado es de los problemas y de Hamas y de las muertes. Y si los palestinos se fueran a otros países, y hay muchos países que los acogerían, tendrían una zona de la libertad donde no maten a la gente todos los días. Yeah. Hablamos de un lugar excepcional donde nadie quiere vivir. ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene buenas condiciones para vivir, lo toman, pero el nivel de muerte en la franja de Gaza es increíble. Y miren, no veo por qué lo entregaron. No fue él, por cierto. Él nunca lo hubiera hecho. Ellos estuvieron regalando propiedades costeras en aras de la paz. Sigue vigente el plan de promover la emigración de Gaza. Mire, ahora hay gente que se está copiando de esto. Hablan del plan de Trump y dicen, caray, ¿por qué no lo hicimos? ¿Quieres responderle? Lo que ha dicho el presidente es que hay que darle a la gente una oportunidad. Cualquier otro lugar, incluyendo Ucrania, Siria, donde sea, es importante que la gente pueda vivir. La pregunta es, ¿cuál es el problema en darle opciones a la gente? Y de esto hablábamos durante el almuerzo. Algunos países que dicen, bueno, si la gente de Gaza se quiere marchar, los podemos recibir. Y esto sería lo más apropiado. Reconstruir a Gaza va a tomar años. En el entretanto, la gente tiene una opción. El presidente planteó una visión y los países están respondiendo. Y esperamos que así sea. Mire, a la gente realmente le gusta esta idea. Pero lo más importante es tener seguridad, porque esto está allí. Ustedes están en el foco del Oriente Medio. Esto nunca debió haber sido entregado por Israel. Me pregunto por qué. Bueno, porque les prometieron la paz, pero no funcionó. Así que es uno de los territorios más peligrosos del mundo. Pero bueno, actuaron con buenas intenciones, pero no dio resultado. A mucha gente le gusta mi concepto, pero hay otras ideas que se pueden sopesar. ¿Saben qué no me gusta? La situación actual. En este momento, Gaza es una trampa mortal. ¿Puede hablarnos un poco acerca de su potencial reunión con Vladimir Putin? ¿Pudiera darse esto en Arabia Saudita? Y puede hablarnos también sobre el tema de terroristas en Rusia. Mire, primero que nada, no hablamos de aranceles con Rusia porque no estamos haciendo negocios. En este momento hay bombardeos desmedidos. La situación no es positiva. Estamos hablando con Rusia, estamos hablando con Ucrania, pero no me satisface la cantidad de problemas que hemos visto. Es terrible. Se pudiera bajar los aranceles a menos de 10% por la vía de negociación. Mire, durante 40, 50 o 60 años se han aprovechado de nosotros. Y la razón fue por vía de aranceles. Nos impusieron aranceles descomunales. Y cuando usted ve el caso de China, cuando yo asumí la presidencia hablamos de 507 mil millones de dólares.
Bueno, para mí esto significa mucho. Es como un estado de ganancias y pérdidas. Esto originalmente fue así. Fuimos muy enérgicos con ellos porque ellos estaban usando el dinero para desarrollar sus fuerzas armadas. Cuando Biden llegó al poder, los dejó hacer lo que les diera la gana. Y les digo por qué. Él no tenía la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo. Y China se enloqueció. Y la cantidad de dinero que producen es algo ridículo. Esperamos tener una buena relación con China y si no es posible, bueno, está bien. Pero aquí lo que ha habido es un abuso. Yo aproveché las circunstancias. Mira, ellos son gente inteligente, extremistas lunáticos de izquierda, pero son inteligentes. Así que vamos a rescatar el comercio, vamos a actuar a otros países con justicia y debo decirles que prácticamente todos los países quieren negociar. Si yo no hubiera hecho lo que hice, nadie querría negociar. Mire, ahora estos países que no querían hablar están viniendo a hablar con nosotros. Mire, hasta el mismo Bibi, esto es diferente, pero nuestra conversación de hoy comenzó cuando él nos dijo que iba a eliminar los aranceles, iba a hacer una serie de cosas que empieza a ser que otros países no hubieran siquiera mencionado. Ahora nos están ofreciendo cosas en las que antes no habíamos siquiera pensado, porque están sintiendo un impacto directo. Afortunadamente nosotros respondimos. Nosotros sí, somos ricos, pero tenemos otras formas de riqueza. Tenemos recursos que se pueden liberar con los acuerdos apropiados. Pero cuando los países no nos permiten vender nuestros productos, pero ellos sí venden sus productos aquí, cuando ellos hablan de el pago de cantidades excesivas para operar en sus países, eso se acabó. Gracias, señor presidente. En cuanto a Irán, dos preguntas, por favor. Primero, ¿nos puede dar más detalles respecto a dónde es la reunión del sábado? Debo decirles que es una reunión muy importante entre nosotros e Irán. Esto será al más alto nivel el sábado. La segunda pregunta. Mucha gente piensa que las conversaciones no llevan a ninguna parte. ¿Es posible lograr algo? Si la diplomacia falla, Estados Unidos está dispuesto a usar recursos militares para eliminar la amenaza bélico-nuclear de Irán. Si las conversaciones con Irán no tienen éxito, creo que Irán será muy, muy peligroso. Miren, las armas nucleares no tienen una fórmula muy compleja. En este momento tenemos países que tienen capacidad bélico-nuclear. Esto nunca se debió haber permitido. Pero Irán no puede tener armas nucleares. Si las conversaciones no tienen éxito, personalmente creo que sería un muy mal día para Irán. Señor presidente, el 7 de octubre le puso punto final a la solución de dos estados y diría usted que la Autoridad Palestina es una organización terrorista. El 7 de octubre fue un día horrible. Hay gente que lo niega, lo niegan porque políticamente piensan que les conviene. Pero lo que ocurrió el 7 de octubre fue un día terrible, uno de los peores días en la historia del mundo. Fue algo terrible. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando estuve con los 10 rehenes hace unas semanas y les pregunté cuántos estaban allí, me dijeron 59.
Y decíamos, bueno, las perspectivas son positivas. Y dice, ¿cómo les va? Y dijeron, bueno, solo 24 están vivos, los demás murieron. Y aquí estamos hablando de jóvenes. Mire, los jóvenes pueden sobrevivir a cosas terribles, pero cuando decían esto, que solo 24 estaban vivos y el resto habían muerto, mire, nos hemos reunido con algunos padres de rehenes, pero yo me he reunido con padres de israelíes en rehenes y decían, mire, mi familiar murió, pero ¿nos haría usted el favor de ayudar a conseguir que nos devuelvan sus cuerpos? Estamos hablando de unos niños. Puede haber sido por una cuestión religiosa o la razón que sea, pero me decían, mire, mi hijo está muerto, pero es sumamente importante que su cuerpo regrese a casa. Yo se los pregunté como si estuviera con vida. Así que esperamos traer a cientos de rehenes, pero lo que ha ocurrido aquí es terrible. Esta gente ha vivido un infierno. Algunos rehenes fueron liberados y se veían como personas salidas de un campo de concentración. Es la misma imagen de las fotografías de entonces. El segundo grupo, dije, bueno, esto es increíble. Este es uno de los peores episodios de la historia. Usted dijo que pudiera tomar 2 años para poner al día la planta manufacturera de Estados Unidos. ¿Qué ocurrirá entre tanto? Déjeme decirle qué va a ocurrir. En este momento tenemos 7 billones de dólares en compromisos de empresas que quieren venir al país. Apple y otras empresas, algunas de Taiwán. Pero esto toma tiempo. Pero ¿me está haciendo una pregunta o me lo está diciendo? Mire, hay que construir las plantas, hay que tener el suministro de energía, muchas cosas. Mire, les vamos a permitir que tengan sus propias plantas de energía. Ellos se harán cargo, fundamentalmente porque nuestra red eléctrica es vieja y susceptible a muchas cosas que socavan su confiabilidad. También les vamos a dar un beneficio en cuanto al tema de los permisos de construcción. Y estamos muy a la vanguardia en las conversaciones con China sobre inteligencia artificial. Tenemos más plantas que se están construyendo y esperamos mantener el ímpetu. Y una parte importante de este proceso son los aranceles. Pero mire, Lee Selden está haciendo un trabajo excepcional como director de la Agencia de Protección Ambiental. Algunas empresas van a construir plantas valoradas en miles de millones de dólares, pero ellos van a hacer esto en muy poco tiempo, meses y no cuestión de años. Turquía dice que va a estabilizar la situación en Siria. Israel no quiere que Turquía se inmiscuya. ¿Qué piensa usted? ¿Piensa que la influencia de Turquía pudiera dar más paz? Mire, yo tengo una excelente relación con Erdogan. Sé que la prensa se va a molestar, pero mire, nunca habíamos tenido estos problemas. Hemos pasado por mucho y recordarán que nuestro ministro acaba de regresar de Turquía. Esto fue algo muy importante en su momento. Y yo le dije al primer ministro, mire, Bibi, tengo un problema con Turquía y espero que podamos buscar una solución.
tenemos una buena relación con Turquía y con su líder y esperamos que esto no desemboque en un problema. Bueno, dicho esto, eh, pienso que Turquía, y se lo dije a él, dije, mire, felicidades. Eh, Ustedes han hecho algo que no se había visto en 2000 años. Están asumiendo el control de Siria. Indirectamente le dije. Me dijo, no, no, no fuimos nosotros. Y dije, sí, pero está bien, no tienes que admitirlo. Bueno, sí, tal vez sí. Miren, él es un hombre muy inteligente y logró algo que nadie había podido hacer. Así que cualquier problema que haya con Turquía se puede resolver siempre y cuando la posición sea razonable. Muchas gracias.